Bueno, si no fuera así, me imagino que ustedes ya vieron que los exámenes comienzan a partir del 5 de octubre. Vamos a ver. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, sí, cómo no. Usted va a decir fecha de entrega de laboratorios. Sí, eso ya se los expliqué, ya se los expliqué. Les dije que el día les dije que el día de ayer, les dije que, permítanme ustedes, eso es lo que quiero ver. Mira, si gusta, yo le digo a Nazar que vuelva a enviarlo, Lick. Ahí lo están poniendo por escrito, mire, compañero. La verdad es que es un poquito difícil. ¿Qué es lo que quiere ahorita, Will? No, en relación al tema que está preguntando el compañero del laboratorio, ya lo había dicho usted, pero creo pensar de que él no estuvo ese día, o esos días que se mencionó cuando se mandaban los laboratorios. Ahorita sí lo acaban de poner por escrito. Ah, entonces que me haga favor, Nazar, de volverlo a poner para que ahí está, ya lo volvieron a poner, ahorita dice los mismos compañeros. Jenny Lucía Dionisio. Ok, ahí está entonces para quien preguntó. Gracias, licenciada. Como falta uno. Por eso falta uno, pero tienen del 1 al 10. Entonces tienen perfectamente tiempo para mandarlo. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Bueno, si no es así, entonces vamos a comenzar la clase el día de hoy y vamos a... permítanme, y vamos a decirles que efectivamente, si ustedes ya vieron, el examen va a comenzar el 5 de octubre. Esto quiere decir que nosotros prácticamente solo tenemos esta semana para completar el tema de los laboratorios. Nosotros, para completar el laboratorio y para completar el contenido de las clases. Entonces, les pediría que por favor estén ahí listos para esta situación. Entonces, el contenido del examen, se los voy a decir de una vez, de acuerdo al programa que tenemos. Si ustedes se recuerdan, en el primer examen parcial, nosotros estuvimos hasta el punto número 4. Hasta ahí evaluamos. Aquí vamos a evaluar el 5, el 6 y el 7 que vamos a terminar el día jueves. O sea, vamos a ver hasta el punto 7, que es la determinación tributaria, que son los 30 puntos del segundo examen. Y luego nos quedaría para el siguiente, si son tan amables. Ya el resto del programa y los laboratorios que los tienen que mandar del 1 al 10, tal como habíamos quedado. No sé si tienen alguna otra duda para que comencemos ya. Bueno, si no tenemos ninguna duda más, vamos a comenzar el punto número 7. Si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a su programa, el punto número 7 se llama determinación tributaria. Vamos a ver lo que es la definición, las características, clase de determinación tributaria. Y entonces, vamos a decir que aquí hay diferentes autores que han dado su definición acerca de lo que es la determinación tributaria. Hay quienes lo han denominado liquidación y es cuando se hace efectiva la obligación tributaria. O sea, la determinación tributaria es ese tema donde la obligación tributaria se traduce en dinero y lo único que le queda al contribuyente es el pago del impuesto. Esa determinación puede ser hecha por el contribuyente o puede ser hecha por la administración tributaria. Hoy por hoy, la mayoría de determinaciones están hechas en base a los cálculos que hace la determinación tributaria. Aquí, en nuestro código tributario, me imagino que ustedes ya lo leyeron, el tema de la determinación tributaria comienza en el artículo 102 y finaliza en el artículo 111.
ahí es donde precisamente está todo lo que tiene que ver con la determinación tributaria. Entonces, ya les dije que hay autores que lo han denominado liquidación. La primera definición que nosotros vamos a ver es la de Héctor Villegas. ¿Cómo define Héctor Villegas la determinación tributaria? A ver, ¿qué dice? Para Héctor Villegas, dice que es la determinación tributaria, es el acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso particular si existe una deuda tributaria y en su caso, ¿quién es el obligado a pagar el tributo al fisco? O sea, ¿quién es ese sujeto pasivo? Y lo más importante es cuál es el importe de la deuda. O sea, cuál es el importe del impuesto que se tiene que pagar. O sea, así es como lo define Héctor Villegas. Acto o conjunto de actos dirigidos a precisar en cada caso particular si existe una deuda tributaria. Y en caso de existir una deuda tributaria, ¿quién es el obligado a pagar el tributo al fisco? O sea, se está haciendo referencia al sujeto pasivo. Y lógicamente, ¿cuál es el importe de la deuda que se tiene que pagar? A ese respecto también está Sergio de la Garza. Para Sergio de la Garza, la determinación tributaria o la liquidación es el acto del sujeto pasivo por el cual se reconoce que se ha realizado un hecho generador que le es imputable a uno o varios sujetos pasivos. Y en ambos casos, por el que se liquida y cuantifica el adeudo en dinero una vez valorizada y aplicada la tasa ordenada por la ley. O sea, es lógicamente ponerle un componente numérico a la determinación del impuesto. Es determinar en cuánto debo de pagar yo mi impuesto para poder proceder a hacer el pago correspondiente. La otra definición es de Giuliani von Rusch. Ustedes saben que Giuliani von Rusch está considerado como un clásico del derecho tributario. ¿Qué dice él? Él dice que es el acto o conjunto de actos emanados de la administración de los particulares. Cuando él se está refiriendo a los particulares, se está refiriendo al contribuyente o su representante en cada caso particular en donde se da la configuración de un presupuesto de hecho. Se mide cuál es la medida de lo imponible y cuál es el alcance cuantitativo de la obligación. O sea, el cuánto. El cuánto tengo que pagar yo de la obligación tributaria. De estos clásicos viene lógicamente la definición que nosotros tenemos en nuestro código tributario. ¿Cómo lo determina el código tributario? Si nosotros revisamos el artículo 103, nos vamos a dar cuenta que nuestra legislación sigue precisamente ese aspecto que lo recoge la doctrina del derecho tributario. ¿Qué dice la ley? La determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda, conforme a la ley o ambos coordinadamente, declaran la existencia de la obligación tributaria, calcula la base imponible y su cuantía, o bien declara la inexistencia, exención o inexigibilidad de la administración tributaria. Precisamente,
el contenido de este artículo se refleja perfectamente bien en las definiciones de los clásicos del derecho tributario. Pero también nosotros no tenemos que olvidar que hay un profesor mexicano cuya definición yo creo que es un poco más sencilla y nos hace comprender de una forma más fácil lo que es la determinación. En primer lugar, él dice que la determinación es la liquidación del impuesto. Y él dice que es un acto administrativo en virtud del cual se determina un tributo. Es decir, que es actuación de la administración tributaria cuya finalidad está en determinar un impuesto en base a las declaraciones, a los antecedentes que presenta el contribuyente, o que también puede derivar de la facultad de la fiscalización que tiene la administración tributaria, de fiscalizar y aplicar los impuestos con los antecedentes que obran en su poder. Y si nosotros miramos, por ejemplo, cómo se liquida el ejemplo de circulación de vehículos, sabemos que eso es cierto. Sabemos que la determinación la realiza la administración tributaria como un acto administrativo. Sabemos que nosotros, cuando ya está en la hoja de la SAT, nosotros tenemos dos elementos que debemos de continuar adecuadamente. ¿Cuáles son esos dos elementos? Esos dos elementos que se deben de adecuar perfectamente bien, ¿cuáles son? Eso que se debe adecuar es el contenido de la ley con los antecedentes que obran en la administración tributaria. ¿Cuáles son esos antecedentes? El número de NIT, mi nombre y el modelo de vehículo que yo poseo. Eso lo tiene la administración tributaria, porque cuando yo inscribo por primera vez el vehículo, cuando lo acabo de comprar, yo le proporciono esos antecedentes a la administración tributaria. Y no debo de estarle refrescando cada año cuáles precisamente son esos elementos, sino que simple y sencillamente esto ocurre y debe de pagarse de la manera más correcta este tipo de situaciones. Entonces, lógicamente, son los datos que tiene el contribuyente y a través del cual le permite a la administración tributaria el calcular y determinar el impuesto que se va a pagar. Hay otra definición muy sencilla que es de Jorge Luis Zavala Ortiz. ¿Qué dice este autor? Este autor señala que partiendo del concepto que se tiene de la determinación de la obligación tributaria, es necesario que acaezca, dice él. Esa es la palabra que emplea. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia a buscar qué es acaezca, van a encontrar que es ocurra. Entonces, ¿qué debe de ocurrir? El hecho grabado debe de cuantificarse, aplicar a la base la tasa imponible y luego determinar el impuesto a pagar, sin perjuicio de que exista un crédito o una exención. Entonces, a través de estas definiciones bien pequeñas podemos determinar nosotros que el determinar la determinación de la obligación tributaria es poner en cantidad el cuánto debo de pagar yo del impuesto. Entonces nosotros aquí podemos concluir que en la determinación tributaria lo que buscamos es establecer en qué momento la deuda tributaria, permítanme que me regresaron al autor que dije anteriormente, es Jorge Luis Zavala Ortiz. Jorge Luis Zavala Ortiz. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos decir? En conclusión, podemos decir que en la determinación tributaria, lo que nosotros buscamos establecer es en qué momento la deuda tributaria se convierte en dinero.
en dinero en efectivo, lo que implica que es cuantificar la obligación en declarar la existencia de la obligación tributaria. Y aquí nosotros tenemos que tener claramente establecido una situación, que la determinación tributaria, que la determinación tributaria es la consecuencia directa del hecho generador. ¿Y el hecho generador dónde está? El hecho generador está en la ley. Y ese hecho generador tiene que hacer como un perfecto imán donde está lo establecido en la ley y la situación de cada quien en determinado. O sea, es el impuesto. Y eso, así es, Max, eso debe de ser así el impuesto. Entonces, la determinación tributaria es la consecuencia directa del hecho generador. Y el hecho generador es lo que está contenido en la ley, en donde dice por qué yo voy a pagar un impuesto determinado. Ya yo les di lo que dice el artículo 103 del Código Tributario. El artículo 103 del Código Tributario señala lo que debemos de entender nosotros por determinación. Y la determinación no está alejada, lógicamente, de los conceptos generalizados que se han dado. Ahora, ¿cuáles son las características de esta definición? ¿Cuáles son las características de la determinación jurídica tributaria? La primera, la que mencionaron varios autores, que es un acto o un conjunto de actos. Y para explicar esta característica, Héctor Villegas dice, si ustedes se recuerdan, Héctor Villegas es la primera definición que yo les di, dice que puede ser un acto singular, que puede emanar del obligado o de la administración. Y él aquí lo que nos da es un ejemplo y nos dice que en los tributos fijos, en donde la tarea es constatar el hecho imponible, una vez constatado el hecho imponible, se debe calificar. Ya que se califica, es posible identificar la cantidad a ingresar señalada en la ley. Si por el contrario, dice él, la determinación está constituida por un conjunto de actos, lo que se va a necesitar es una serie de actos, mediante el cual lo que se va a identificar son los hechos imponibles, pues no será uno solo, y por medio de la división de la parte alícuota podrá determinarse el importe correspondiente. Entonces, puede ser un acto singular, puede ser un acto colectivo, en donde lógicamente se tendrá que hacer una división mediante la cual la aplicación alícuota se dé para contar con el importe correspondiente. En cada caso en particular, sabemos de antemano que la norma tiene dos partes bien diferenciadas a saber. Cuando yo me estoy refiriendo a la norma, me estoy refiriendo a la norma jurídica. Cuando nosotros revisamos las leyes tributarias, ahí nos damos cuenta que toda norma jurídica tiene dos partes bien diferenciadas. ¿Cuáles son esas partes bien diferenciadas? Primero, la enunciación de un hecho hipotético. La ley no trae nombre y dice, Haroldo Quiñones tiene que pagar el impuesto de circulación de vehículos. ¿No lo dice ahí? La ley del IVA no dice cada vez que Judith Baires compre y vaya al supermercado va a pagar IVA. Eso no lo dice. La enunciación es un supuesto hipotético. Esa es la primera parte que tiene la norma. ¿Cuál es la segunda parte?
La segunda parte es que la norma tiene un mandato de pago consecuente al acaecimiento fáctico del supuesto. Si se da ese supuesto fáctico, hay un mandato de pago. O sea, ese mandato de pago es consecuente con el acaecimiento fáctico. ¿A qué nos llega esta segunda característica? ¿A qué nos llega esta característica que dice un mandato de pago consecuente al acaecimiento fáctico del supuesto? Nos llega a una conclusión. ¿Y cuál es esa conclusión? Que la determinación tributaria es insustituible y de ineludible cumplimiento. Si ustedes se dan cuenta, la ley dice, en la última parte dice, según corresponda conforme a la ley o ambos coordinadamente, declaran la existencia de la obligación tributaria, calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran la inexistencia, exención o inexigibilidad de la misma. Y si no se da ni la inexistencia, ni la exención, ni la inexigibilidad, ¿qué pasa con la determinación tributaria? Por eso es que nosotros concluimos que la determinación tributaria es insustituible y de ineludible cumplimiento. A ver, las dos partes bien diferenciadas me pide aquí a la Corte. La primera parte, o sea, toda norma a aplicar tiene dos partes. ¿Cuál es la primera? La enunciación de un supuesto hipotético. La segunda, un mandato de pago consecuente al acaecimiento fáctico del supuesto. Y esta segunda parte, nos llega a la conclusión que la determinación tributaria es insustituible y de ineludible cumplimiento. Si no la pagamos, aquí está la administración tributaria, quien haciendo uso de su poder imperio y aplicando el artículo 239 de la Constitución, que contiene el principio de legalidad, me obliga al pago de los impuestos. Por eso ya decía un autor determinado que hay de dos cosas de las cuales no nos salvamos en la vida: de pagar impuestos y de morirnos. Si estamos en la ley, si estamos en el hecho generador, hay que pagar los impuestos y se acabó. Así que cuando a ustedes les digan, no me pagues el impuesto completo, sino solo pagame la mitad, no acepten eso. Ustedes tienen que pagar el impuesto que corresponde. ¿Por qué? Porque es insustituible y de ineludible cumplimiento. Y recuerden que hoy por hoy nosotros tenemos una oficina tributaria muy tecnificada y que nos tiene controlados a todos y que nos obliga al pago de los impuestos. Esa es la primera característica. Ahora miremos cuál es la segunda. La segunda característica es si existe una deuda tributaria. Eso es lo que debemos de tributar, debemos de comprobar. Si existe una deuda tributaria. En esta característica, como lo manifiestan los autores, estamos en una hipótesis legislativamente plasmada y una circunstancia fácticamente sucedida. La ley lo tiene así, la ley contiene el hecho generador y las circunstancias fácticas hacen que yo entre en ese hecho generador. Entonces aquí lo que se da es que surge una primera duda. Y esa duda es si se debe para responder. Y si se debe y yo quiero responder, hay que darse cuenta si el acontecimiento fenoménico encuadró exactamente con la hipótesis. Y comprobar esto puede resultar muy sencillo. Yo les pongo un ejemplo.
La ley del impuesto único sobre inmuebles dice que paga el impuesto el que es usufructuario y propietario de un bien inmueble. Si Max García Valle no tiene ningún bien inmueble en usufructo y en propiedad, perdón, como propietario o como posesionario de usufructo, ¿a él qué le importa que la ley pase 10, 20, 60, 90 años y que esté ahí? Si no sucede el acontecimiento fáctico, si no se da ese imán que debe de funcionar entre la ley y la situación real de Max. Entonces, lógicamente, ahí no va a pagar ningún impuesto. ¿Por qué? Porque no tiene el hecho generador que señala la ley. ¿Cuál es el hecho generador que señala la ley? Que tenga un bien inmueble como propietario, poseedor o usufructuario de bienes inmuebles. Dirían los patojos, dirían ustedes en este tiempo, aquí le vale porque no paga impuesto. El ejemplo que ponen los tratadistas es establecer si un comerciante vendió una mercancía y que por ese porcentaje por ese hecho debe tributar un porcentaje del valor de la misma. Por el contrario, resulta difícil verificar si una empresa obtuvo beneficios que la tornen en contribuyente del impuesto sobre la renta si no tuvo utilidades, sino pérdidas. Entonces, lógicamente, será necesario establecer entonces que aquel hecho o situación se adecuó o no a la hipótesis respectiva. Por eso yo les decía que aquí, cuando miremos el procedimiento contencioso administrativo, cuando tengamos que interponer las pruebas dentro del proceso contencioso, ¿de qué nos sirve usar como medios de prueba la declaración del gerente de la empresa? ¿Para qué nos sirve llamar a una declaración de testigos cuando la prueba reina aquí en una empresa son los libros de contabilidad? O sea, los libros de contabilidad nos van a determinar si se pagó o no el impuesto, si tuvo utilidades o no tuvo utilidades, para que mediante estos antecedentes la administración tributaria proceda a la determinación del impuesto. O sea, por eso es que ustedes se dan cuenta cuando ustedes inscriben una empresa en el registro mercantil, es obligatorio tener los libros de contabilidad. Porque los libros de contabilidad es la memoria de la empresa y ahí debe de aparecer si pagaron o no el impuesto. Entonces, por eso es que van siendo importantes. No nos sirve de nada ir a sentar al representante legal a la empresa en una sala. ¿Para qué? Si para eso está el registro de los libros de contabilidad. Pero si ustedes lo quieren impactar, impactenlo de otra manera, pero no yendo a perder su tiempo sentado en una silla, esperar que lo atiendan y que no sirva de nada. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, aquí lo que se determina es quién es el obligado. Entonces, ¿quién es el obligado? Es un asunto de trascendental importancia que debe dilucidar el determinador y debe de estar atento a la realidad legislativa actual. ¿Y cuál es esa realidad legislativa actual? Que no siempre el realizador del hecho imponible o destinatario legal del tributo es quien el legislador coloca en el polo negativo de la relación jurídica tributaria. Lógicamente, como sujeto pasivo, siendo este el último vinculado, es el que tiene la obligación ante el fisco. Si es cierto que la obligación tributaria es personal, debe de establecerse quién es el que debe. Tiene forzosamente que transformarse en alguien que debe. O sea, mediante la determinación tenemos que saber quién es la persona que debe el impuesto. Tercera característica, importe de la deuda.
Muchos tratadistas coinciden en que el importe de la deuda es el resultado final del proceso, llamado por muchos especialistas del tema como liquidación. Si alguien debe, es necesario darle un contenido patrimonial a lo que se adeuda. Por eso la mayoría de tratadistas que estudian este tema coinciden en afirmar que el procedimiento puede considerarse concluido hasta que nosotros podamos afirmar que alguien debe cierta cantidad de dinero. Y al respecto, si nosotros miramos, dice el artículo 104, siempre de nuestro Código Tributario, y dice: determinada la obligación tributaria, el contribuyente o responsable debe cumplir sin necesidad de requerimiento por parte de la administración. Miremos, ¿a quién de ustedes la administración tributaria les manda un requerimiento y les dice que tiene que pagar el impuesto de circulación de vehículos? Es su problema. Ustedes tienen que cumplir con eso y pagar el impuesto. O sea, el fisco no les va a requerir el pago del impuesto. El fisco les va a requerir los papeles cuando les haga una fiscalización y determinar si pagaron o no el impuesto al que ustedes estaban obligados. O sea, aquí les dice el artículo: determinada la obligación, el contribuyente o responsable debe cumplir sin necesidad de requerimiento por parte de la administración. El contribuyente o responsable, bajo su absoluta responsabilidad, debe presentar formularios electrónicos o cualquier otro medio establecido por este código. Aquí en la SAT no hay como ustedes aplican regularmente en los exámenes. Yo mandé el examen y no llegó. ¿Saber qué pasó? Claro, lo que pasó fue que se pasaron del tiempo y ya no lo pudieron mandar. Por eso dice, bajo su estricta responsabilidad. Usted tiene obligación de pagarlo y de que llegue ese dinero a las arcas del Estado. Así que aquí no hay peros. No vayan a utilizar esos mismos peros que utilizan en los exámenes cuando paguen los impuestos, porque de plano se van a ir a pagar una multa y unos recargos. Dice, para lo cual podrá contratar los servicios de un contador público y un auditor o un perito contador. La administración tributaria establecerá los procedimientos y condiciones para que el contribuyente o responsable autorice al contador público o auditor o al perito contador. Eso es lo que dice ese artículo. La naturaleza jurídica, ese es otro aspecto que lo tenemos claramente determinado. A ver, ¿cuál es la naturaleza jurídica? La naturaleza jurídica se enmarca entre discusiones de dos partes. Y aquí hay dos teorías que discuten el tema de la determinación tributaria. La primera teoría es la teoría del acto o efecto declarativo. Y la segunda teoría es la teoría del acto o efecto constitutivo. ¿Qué quiere decir eso? La teoría del acto o efecto declarativo. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué quiere decir la doctrina? La doctrina lo que quiere decir aquí es que la deuda imponible tiene lugar al acontecer la circunstancia de hecho que según la norma jurídica origina el nacimiento del tributo. Aquí, en la declarativa, no se necesita ninguna manifestación de la administración. ¿Por qué? Porque es el contenido de la ley. Y en el contenido de la ley no tiene que meterse la administración tributaria. Así como nosotros observamos la norma, la administración tributaria también la debe de observar. Por eso dice, la deuda imponible tiene lugar al acontecer la circunstancia de hecho que según la norma jurídica origina el nacimiento del tributo. Entonces, lógicamente, por eso aquí no se requiere ninguna manifestación de la administración. ¿Por qué? Porque la ley lo tiene.
Y si la ley lo tiene, nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con el contenido de la ley. Ahora, la segunda teoría, del acto o efecto constitutivo. Y aquí dice, no es suficiente que se cumplan las circunstancias previstas en la ley como determinantes del tributo, sino que es necesario un acto expreso de parte de la administración tributaria. Ese acto expreso declarará el acto y señalará el monto. Miremos nosotros dónde tenemos ese tipo de declaración. Cuando ustedes van a pagar el impuesto de circulación de vehículo y si revisamos cuál es el procedimiento, no es solo importante el contenido de la ley, sino que es necesario el acto expreso de la administración tributaria. ¿Cuál es el acto expreso? El acto expreso es cuando yo, estando en el tiempo para pagar el impuesto, ingreso al sistema de la SAT y le doy dos antecedentes bien pequeños. Le digo, ¿cuál es mi NIT? E inmediatamente él me va a responder que ese NIT es de Lisset Nájera. Y yo le voy a dar una placa que me pide el sistema, la placa de circulación, e inmediatamente el sistema me dice, usted, Lisset Nájera, tiene un vehículo TIDA. E inmediatamente la administración tributaria me dice, usted va a pagar 110 quetzales de impuesto. Y yo emito el recibo y en ese recibo viene que yo tengo que pagar 110. Y me da un plazo. Me dice, usted tiene 15 días para pagar el impuesto. Ahora este año vi que ya no eran solo 15 días, sino era un mes el que daban después de generada la declaración jurada. Y yo pagaba el impuesto. Y cuando pagué mi impuesto ya regreso al trámite. ¿Y cuál era ese trámite? Que imprimiera toda la documentación que tenían que imprimir. Entonces aquí sí es básico la participación de la administración tributaria. En la declarativa no, pero en la constitutiva sí. Porque no es suficiente solo el contenido de la ley. O sea, no es suficiente que se cumplan las circunstancias del hecho previstas en la ley como determinantes del tributo, sino es necesario que por un acto expreso de parte de la administración tributaria se me diga cuál es el monto de lo que yo tengo que pagar por ese acto. Ahora vamos a ver lo que son las clases de determinación tributaria. Lógicamente hay un montón de sí, Robinson Alexis, ¿qué manda? Gracias, licenciada, muy amable. Buenas noches. No es decir, que en nuestra legislación se aplica la segunda teoría, ¿verdad, licenciada? Así es, exactamente, así es. Perfecto, licenciada, gracias. No tenga pena. Bueno, entonces, ¿cuáles son las clases o formas de la determinación tributaria? Primero son tres clases. La que la realiza el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿El contribuyente o el responsable? La otra es la que practica de oficio la administración tributaria. Y la tercera clase es la mixta, en donde participa tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? Ustedes saben que el sujeto activo es la administración tributaria. Y el sujeto pasivo, el contribuyente. O sea, es la determinación donde tanto participa el contribuyente y el responsable como participa la administración tributaria. A ver, miremos nosotros qué dice la ley. ¿Será cierto? Sí. ¿Cómo la llama la ley? La ley no la llama determinación por el sujeto pasivo,
sino la llama determinación por el contribuyente o responsable. Si ustedes se recuerdan quién es el sujeto pasivo, van a saber que el sujeto pasivo es el contribuyente o el responsable. Entonces, estamos de acuerdo a lo que señala la doctrina en esta clasificación. ¿Qué dice la ley? Yo medio les voy a leer porque ya se nos fueron los minutos, pero por favor, lean ustedes en su casa. Lean el artículo 105. Yo solo voy a leer la primera parte, que dice el 105. La determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que deben presentar los contribuyentes o los responsables y, en su caso, en las condiciones que establezca la ley. La administración puede autorizar a los sujetos pasivos para que presenten las declaraciones, estados financieros, sus anexos o cualquier información que estén obligados a proporcionar conforme a la ley, por vía electrónica o en medios distintos de papel, cuya lectura pueda efectuar utilizando dispositivos electrónicos. Y aquí está todo el procedimiento. Dice, dichos medios deben cumplir con los siguientes requisitos. Que identifique a través de una clave electrónica al sujeto pasivo de la obligación tributaria. Se entiende como clave electrónica de acceso u otros medios equivalentes a la firma autógrafa que acreditan quién es el autor. La administración tributaria proporcionará a cada sujeto pasivo que lo solicite una clave de acceso distinta que solo él deberá conocer y utilizar. La utilización de esta clase vinculará al sujeto pasivo al documento y lo hará responsable de su contenido. Y ahí está todo lo que yo les estoy diciendo, qué sucede cuando se va a realizar esta determinación. Entonces, la ley está en el artículo 105. Miremos qué dice la doctrina. La doctrina la llama la determinación que realiza el sujeto pasivo. Si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿quién es el sujeto pasivo? Vamos a encontrar qué es lo que dice nuestra ley. ¿Qué dice nuestra ley? Que es el contribuyente y el responsable. ¿Cuándo se da esa determinación? Esta se da cuando hay un acto o conjunto de actos que son realizados íntegramente por el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria. Eso quiere decir cuando es realizado por el contribuyente o responsable. De manera que la facultad revisora de la autoridad tributaria puede ser ejercitada. Esta recibe el nombre también de declaración jurada. Tiene la declaración jurada una norma de carácter general. Y como lo expresa Héctor Villegas, se da porque nuestra ley tributaria, la determinación subsidiaria es de oficio para la declaración jurada. Perdone. Entonces, aquí esta es la declaración hecha por el sujeto pasivo. Y el Estado lo que hace es responsabilizarlo de sus constancias, sin perjuicio de su verificación y eventual rectificación por parte de la administración tributaria. Y aquí la pregunta es, ¿puedo yo dar datos equivocados? Sí, los puedo dar, porque no soy perfecta. Pero el artículo 106 de la ley me dice que si los doy mal, ¿cómo debo de proceder? ¿Qué dice ese artículo 106? Dice, el contribuyente o responsable que hubiera omitido su declaración o quisiera corregirla, puede presentarla o rectificarla. Y le pone una condición la ley, siempre que ésta se presente antes de ser notificada a la audiencia. Una vez se haya notificado al contribuyente a la audiencia, no lo puede hacer. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes en su casa se dan cuenta que presentaron mal o no presentaron una declaración, la pueden presentar o la pueden corregir, siempre y cuando no les hubieran ya
notificado de una audiencia. ¿Por qué razón? Porque si la SAT les notificó de una audiencia, allá tienen que ir a solventar el error. Y el error lo van a solventar pagando una multa. Por eso es que ustedes ya no pueden corregirlo. Por eso ahí dice, cuando como consecuencia de la declaración extemporánea o de la rectificación resulte el pago del impuesto, gozará del 50% de la rebaja de los intereses y de la sanción por mora reducida, siempre y cuando efectúe el pago junto a la rectificación. Aquí es, ahorita me di cuenta que cometí el error, ok, ahorita lo corrijo. Inmediatamente mando a pagar y se terminó el error. Si es que la SAT no me ha fiscalizado. Si la SAT ya me fiscalizó, ustedes ya no pueden hacer absolutamente nada. Y eso lo dice el artículo 106, muy claro, de nuestro Código Tributario. Ahora, la otra determinación es la determinación de oficio. ¿Quién efectúa la determinación de oficio? La administración tributaria. Leamos el 107, que dice, en los casos en que el contribuyente o responsable omita la presentación de la declaración o no proporcione la información necesaria para establecer la obligación tributaria, determinará de oficio los tributos que por ley le corresponde administrar. Previamente a la determinación de oficio, la administración tributaria debe requerir la presentación de las declaraciones omitidas. Para ello, fijará el plazo de 10 días hábiles. Ahí están preguntando cuál es la primera determinación. La primera determinación es la del sujeto pasivo y la ley dice que es la determinación del contribuyente o el responsable. Sigo leyendo. Si transcurrido este plazo el contribuyente o el responsable no presentare las declaraciones o informaciones requeridas, la administración tributaria formulará la determinación de oficio del impuesto sobre la base cierta o presunta conforme a este código. Estoy leyendo el artículo 107. Dice oficio del impuesto sobre base cierta o presunta conforme a este código, así como las sanciones e intereses que correspondan según el artículo 145 y 146. A ver, ¿de qué trata el artículo 145 y 146? ¿Quién lo mira por ahí? Es el procedimiento para la determinación de oficio. Y el 146, verificación y audiencias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y ustedes ya se dieron cuenta, aquí no hace nada el contribuyente o responsable. ¿Por qué? Porque lo hace la administración. Esta clase de determinación la practica la administración tributaria, ya sea porque así se lo ordena la ley o por otras circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Una circunstancia puede ser cuando el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria no presente la declaración jurada correspondiente. En los casos en que está obligada a hacerlo, o cuando en los casos de la determinación mixta, el sujeto pasivo no aporte datos que le pide el fisco. Y al no aportar datos que le pide el fisco, no se puede concretar el importe del tributo. Otro caso puede ser cuando la declaración jurada que presenta el sujeto pasivo es impugnada por circunstancias inherentes a actos mismos, como por ejemplo errores de cualquier tipo en los datos aportados, como omisiones, inexactitudes, ya sean intencionales o no, o por defectos o carencia de elementos de verificación, tales como la falta de libros, de documentos, que estos fueron presentados, pero la administración no les dio la validez que se merece. En palabras bien sencillas, si la administración es al fisco, que en nuestro caso, a través de la administración tributaria, ¿a quién le corresponde fijar el monto de la cantidad
que se debe pagar a favor de la administración tributaria. Y eso, lógicamente, nosotros lo miramos claramente. ¿En dónde lo miramos? En el impuesto único sobre inmuebles, en el impuesto de circulación de vehículos. Lógicamente, en el impuesto único sobre inmuebles, quienes intervienen son las municipalidades. Entonces, cabe mencionar que esta clase de determinación, aquí lo que se comprueba es que el hecho imponible como la cuantificación de la deuda. Y esta tiene dos variantes, que puede ser sobre base cierta, que lo tiene la ley claramente, y sobre la base presunta, que es el artículo 108 y el artículo 109 del Código Tributario, que yo les pediría que ustedes lo lean para poderlo ver el día jueves. ¿Les hago una pregunta, alguna duda? ¿Desean algo? Aquí estamos para servirles. ¿Tienen alguna duda? Bueno, si no es así, pasen feliz noche. Willy, usted me hizo una consulta aquí, pero fíjese que el tiempo que ha pasado fue demasiado. Ya pasó más de 15 días y yo ya cerré los cuadros. No puedo hacer más. Sí, entendido, licenciada. Eso fue lo mismo que yo le expliqué a Nazar. Si esto hubiera sido al día siguiente en que yo publiqué, creo que lo hubiéramos solucionado. Pero precisamente hoy en la tarde estuve firmando los listados. Yo, de hecho, le hablé a Nazar en relación a este tema. Y le manifesté a Nazar de que yo estaba un poquito dudoso en relación al tiempo de que haya sido el examen. Ajá. Lamentablemente, pues él me confirmó, fueron 15 días ya, sí. Y a estas alturas, a esta compañera no se le puede ayudar, ¿no? Así es, entonces, lamentablemente le digo, yo estoy impedida de eso, no se puede. Yo creo que si no estoy mal es de esta sección, no sé si estará por aquí. Sí, pero ahí quedémonos, mejor que solo lo comuniquen. Yo le voy a contestar por medio del chat de Nazar para que se lo envíe a ella, licenciada. Ok, perfecto. Bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta. Licenciada. ¿Qué manda? Disculpe, licenciada, buenas noches. Buenas Con noches. un inconveniente, ¿será posible que usted nos pueda proporcionar, por favor, algún material para estudio? Disculpe la molestia. Bueno, les vamos a... la verdad le digo una cosa, las clases quedan grabadas y de hecho ustedes siempre le pasan los audios, o sea, yo en la medida de lo posible quisiera que ustedes copien en las clases. Pero vamos a ver si hay algún documento por ahí, vamos a ver si se los puedo pasar. Si está hecho, yo no tengo ningún inconveniente. Si no está hecho, les soy honesta, no tengo tiempo para hacérselos. Sí, creo que hay alguien que levantó la mano. ¿Quién fue? Jonathan Mateo Castañeda Juan, ¿qué manda? Sí, licenciada, muy buenas noches. Buenas noches. Referente al material que decía el compañero, pues sería de mucha utilidad, derivado de que en el momento de que uno está pues viendo la clase, está poniendo una atención y a la hora de tomar nota y todo pierde uno la atención, entonces a veces hay un pequeño inconveniente. Y sería bueno pues si se nos pudiera facilitar algún material, nosotros le agradeceríamos. No tenga pena, hoy en la noche voy a revisar yo, si pudiera, si lo tuviéramos no tengo ningún inconveniente en mandárselo, claro que sí. Gracias, licenciada, muy amable y muchas gracias por su comprensión. No tenga pena. Pasen feliz noche. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no es así, nos vemos el jueves, primero Dios. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada, gracias. Se cuidan, adiós. Buenas noches, licenciada. Adiós, nos vemos, Judith. Noches, linda. Adiós, Haroldo, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias No por tengan todo. pena, no se preocupen. Una cosa, no vayan a creer que yo no les paso, no les